from this person. de esta persona. 30% on 1750. El 30% de 1750. How much? Ah, esa es. She's going to make from one joining Mexican De un paquete va a recibir to 5. 525 pesos. But from one person, she put one person, she makes De una 525. persona que ella inscriba a través del paquete puede recibir hasta 525 pesos. Do you understand my point now? ¿Entienden cuál es el punto? But the question is, Pero la cuestión es, can she put it directly under her? ella puede poner ese nuevo distribuidor debajo directamente de ella. She can put it, no problem. Ella puede hacerlo, no hay problema. She can put it. Lo puede hacer. But this plan says, Pero este plan dice you can purchase, you can start to have different slots of yourself under you. que tú puedes comprar varios paquetes directamente debajo de ti. And you can have any number of slots under you. Y puedes comprar la cantidad que tú quieras de paquetes debajo de ti. You can have it directly. Puedes colocarlos de manera You can directa, put them in the second generation. colocarlos en la segunda generación. And anybody start a new line, Y cualquiera que comience una nueva you línea can start to put them in the third generation. puede desarrollarlas a la tercera generación. So when you start a new line from third generation, Así que cuando comienza una nueva línea a partir de la tercera the generación, only difference is la única diferencia es your bonus el bono. is given 3 times. Vas a recibirlo de 3 paquetes. You are going to get, sorry, it's 2 times. You are going to get 15%. Vas a recibir tú el 15%. Now you're going to get 30% double. Y vas a poder recibir el doble, hasta un 30%. What about this Dahlia's icing package? De los paquetes que compró Dalia, This icing package. de este paquete, This icing package. de este paquete de icing adicional. That Dahlia tried to purchase, Y se olvida de él, there is no monthly maintenance. porque no tiene que hacer un mantenimiento mensual en You este don't plan. have to maintain month after month for any bonuses. No tiene que hacer un mantenimiento mensual para recibir sus bonos. And you try to recruit a new person Y cuando trata de reclutar a una nueva persona, and you get such additional bonuses. va a recibir bonos adicionales. Yeah, let me just complete. Let me just complete. Vamos a terminar la idea. Give me just let me try to just complete this. Vamos a terminar esa explicación y ahora le respondo su pregunta. Now, ladies and gentlemen, Ahora, what is the advantage? ¿cuál es la ventaja? For example, Por ejemplo, this is Dahlia. este es Dalia. Okay. Now Dahlia Dalia purchases one slot in her name compra un paquete directamente bajo de ella and she forgets about it. y se olvida de ese paquete. She forgot about it Se completely. olvida de él totalmente. She somebody told her that yes, this is very beneficial, Alguien le dijo, sí, esto es muy benéfico. and she thought there is basically no investment because you just pay 3,500, move the products. And Y ella pensó que era una inversión muy básica porque únicamente tenía que pagar 3.500 y iba a vender sus productos y no iba a regresar su inversión. She's considered as an IOC member already. Así que cuando compra su paquete va a ser un miembro Icing on the Cake. Now under Dahlia, Debajo de Dalia, there is already existing network. que ya tiene una red existente, She doesn't know ella no sabe who is purchasing, who is not purchasing. quién está comprando y quién no. Some people purchase, Tal vez algunos compran su paquete, some people wait and they purchase the second month. tal vez algunos esperen hasta el segundo mes para comprar su paquete. Now whoever is purchasing under her network, Cualquier persona que compre bajo su red, right from the same month, desde el primer mes, Dahlia receives a bonus. Dalia va a recibir los bonos de sus paquetes. For example, Por ejemplo, the very first month, en el primer mes, around 10 people alrededor de 10 personas purchase the package. compraron su paquete. Dahlia doesn't know. Ella no lo sabe. You know how much Dahlia is going to receive? ¿Saben cuánto va a recibir Dalia? Let's say 15%. De su primer nivel va a recibir un 5 y del segundo un 10%. So you have 3 people, Así que tienen 3 personas 1750, que están con 1750 and you have 5 persons, y 3 personas, y 5 personas, perdón. in the PS, and maybe somebody around in the third generation, somebody is buying. Y tal vez a lo mejor alguien en su tercera generación compra.
She's going to receive ella en su primer mes va a recibir 1749 in the first month 1,749 en su primer mes, as an icing commission. como su bono de icing. In the second month, En el segundo mes, maybe 20 people join. tal vez 20 personas se inscriban con su paquete. And these 20 people, Y esas 20 personas she's going to receive another icing commission. va a recibir otros bonos de esas 20 personas. What has been the investment for Dahlia and how much is her monthly maintenance? ¿Cuánto es lo que tuvo que hacer de mantenimiento mensual para recibir los bonos? Is there any monthly maintenance? See, ¿Tuvo que hacer mantenimiento? see. Is there any monthly maintenance? ¿Tiene que mantener mensualmente? There is no monthly maintenance. No hay mantenimiento mensual. Did Dahlia go out and network these people to get this additional income? Ella tuvo sus ingresos adicionales de las paquetes que compró su gente. She just reserved a slot, Únicamente lo que tuvo que hacer es comprar un paquete and whoever is joining this package, y cualquier persona debajo de su red que compró su she paquete, continued to receive the bonus. ella recibió los bonos de sus paquetes. Now, there might be a lot of people under Dahlia Tal vez haya mucha gente debajo de Dahlia who would like to start the network que quiera comenzar una red through the icing. a través de los paquetes icing. For example, Por ejemplo, this is Dahlia. supongamos que esta es Dahlia We have 2 persons under her. y a lo mejor hay dos personas debajo de ella. Now, these people Estas personas start a new line. comienzan una nueva línea. Now, before he starts a new line, Antes de comenzar su nueva he línea, wants to maximize the bonus under the icing. ella quiere maximizar sus bonos debajo de estas líneas. So this person is A. Esta persona es la persona A. He purchased A1, Esta persona A va a comprar un paquete A1 he purchased A2, y un segundo paquete adicional A2. and he put a new person Y va a colocar una nueva persona under him. debajo de él. You know what is the benefit? ¿Saben cuál es el beneficio? This person is going to receive, Esta persona va a sorry, recibir, this person is going to receive 30% from here, va a recibir el 30% de ese paquete and Dahlia y Dahlia is going to continue to receive from all these people once again. va a recibir de sus bonos de todos estos paquetes. Dahlia is going to receive 10% from here, Va a recibir un 10% de aquí, 5% from here, un 5% aquí, and 5% from here. otro 5% aquí. Dahlia do not know what is happening in the network. Dahlia no sabe qué estaba sucediendo en su red. Somebody is starting a new line Alguien comenzó simplemente nuevas líneas by purchasing the package. comprando paquetes. You can buy any number of packages you want. Ustedes pueden comprar cuantos paquetes quieran. The only thing is that it has to be put directly under you. La única cuestión es que tienen que colocarlo debajo de ustedes. And you are going to get bonuses from the first generation Y ustedes van a tener bonos desde la primera generación until the 11th generation hasta la 11ª generación with this pattern. con este de tabla de ingresos. The first generation is 15%, La primera generación les da un 15%, second is 10%, la segunda un 10%, the third is la 5%, tercera un 5%, until 11th generation hasta la is 11ª 5%. generación un 5%. From the 12th generation De onwards, la 12ª generación en adelante, anybody who is purchasing the pack, cualquier persona que compre you're paquete, going to get 1.5% ustedes van a recibir una ganancia compartida as a profit share. del 1.5%.